Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En el día de hoy les traeremos un video realmente impactante. Imaginen por un momento que están en un Ferrari conduciendo a una velocidad impresionante de 250 km por hora, pero de repente la situación da un giro inesperado. Hoy le presentaremos las increíbles historias de futbolistas que estuvieron al borde de la muerte en algún momento de sus vidas. Permanezcan con nosotros hasta el final de este video, porque descubrirán cómo muchas de sus estrellas favoritas estuvieron a punto de perderlo todo. Antes de empezar, les quiero recordar que le den like y suscríbanse a nuestro canal, activando las notificaciones para que estén al día de todas nuestras actualizaciones del Deporte Rey. Ahora sí, comencemos. Comenzamos hablando de Cristiano Ronaldo. Imagina por un momento que estás en un Ferrari conduciendo a una velocidad de 250 km por hora. Parece emocionante, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando la vida da un giro inesperado? Cristiano Ronaldo, una de las estrellas del fútbol, experimentó un accidente que cambió su vida para siempre. Solo 3 días después de adquirir su automóvil de ensueño, sucedió lo impensable. El 8 de enero del 2009, Ronaldo se quedó dormido y se le hizo tarde a un entrenamiento del Manchester United. Sin tiempo que perder, decidió utilizar su Ferrari para llegar rápidamente al lugar. Sin embargo, ese viaje se convirtió en su peor pesadilla. A pesar del terrible accidente, Ronaldo salió ileso. Fue un verdadero milagro. A partir de ese momento, se comprometió a dedicar su vida al deporte y convertirse en el mejor futbolista del mundo. Los médicos se dieron cuenta de que, en una caída, si Messi hubiese aterrizado apenas 2 milímetros más arriba, habría sufrido una lesión en el cuello que podría haberle costado la vida. Retrocedamos el año 2017, cuando el argentino se preparaba para disputar uno de los partidos más importantes de su carrera. El Barcelona se enfrentaría a la Juventus en un esperado encuentro de la Liga de Campeones. Messi sabía que si no brillaba en ese juego, su equipo sería eliminado y se quedaría sin avanzar a las semifinales. Dispuesto a arriesgarlo todo literalmente, Messi saltó al campo con determinación. Durante el primer tiempo, ambos equipos se lanzaron al ataque, conscientes de que la clasificación estaba en juego. Lucharon con intensidad, entregando sangre, sudor y lágrimas, pero ninguno lograba marcar un gol. A medida que el medio tiempo se acercaba, Messi hizo un último esfuerzo por seguir jugando, sin saber que ese acto casi le costaba todo. Los médicos se dieron cuenta de que en una caída, si Messi hubiese aterrizado apenas 2 milímetros más arriba, habría sufrido una lesión en el cuello que podría haberle costado la vida. Aunque el FC Barcelona perdió ese partido, el argentino se consideró afortunado de haber escapado de una tragedia. Fue un momento escalofriante que nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida. Pero las historias impactantes no solo ocurren en el campo de juego. En el año 2017, Matteo Silva estuvo al borde de la muerte durante unas vacaciones en el lago Tahoe. Pocos sabían que las cosas se tornarían completamente caóticas. A la mañana siguiente, los chicos iban en el mismo automóvil, con música sonando, en un pequeño viaje por carretera. Sin embargo, tan pronto como llegaron al lago, Matteo perdió el control del automóvil. Viendo la arena y el agua, no pudo resistirse y se lanzó directamente al lago como si fuera un niño pequeño, sin pensarlo 2 veces. Los demás chicos lo observaron mientras nadaba hacia la boya, pareciendo una especie de Michael Phelps. Pero de repente, de la nada, Matteo Silva comenzó a gritar pidiendo ayuda. Los chicos pensaron que estaba bromeando, hasta que llegó un momento en el que se sumergió bajo el agua. Sus corazones se hundieron y corrieron hacia el lago, saltando tras él. Sin embargo, cuando llegaron a Silva, ya era demasiado tarde. No estaba respirando y no tenía pulso. Tuvieron que nadar hasta la orilla y actuar rápidamente. Por suerte, un salvavidas acudió al rescate e intentó realizarle la reanimación cardiopulmonar, pero no tuvo éxito. No tuvieron más opción que llamar al número de emergencias. 2 días después, Matteo Silva despertó aturdido y confundido y se dio cuenta de que había estado en coma. Cuando saltó al lago, estaba tan emocionado que no se percató de que el agua estaba casi congelada. Su cuerpo entró en estado de shock y su corazón se detuvo. Tuvo suerte de que sus compañeros estuvieran allí, ya que literalmente salvaron su vida. Después de que se comprobó que Matteo Silva se estaba recuperando, su compañero Chris Wondolowski le rindió homenaje en el próximo partido al usar su camiseta con el número 38 e incluso marcó un gol esa misma noche. Sin embargo, el hecho de haber estado tan cerca de morir ahogado es algo que Matteo Silva llevará consigo para siempre. Ahora,
Viajemos en el tiempo hasta 1992. Neymar, con tan solo 4 meses de edad, enfrentó una situación aterradora que marcaría su vida. En aquel entonces, Neymar tenía apenas 4 meses de edad. En aquel entonces, la familia de Neymar estaba conduciendo por las montañas de Brasil, cuando se produjo una fuerte tormenta. El conductor perdió el control del coche y se produjo un accidente. El impacto fue tan fuerte que Neymar quedó atrapado debajo del asiento del conductor. La familia de Neymar lo encontró cubierto de sangre y con la cabeza cortada por un trozo de vidrio. Fue trasladado de inmediato al hospital, donde los médicos le diagnosticaron una conmoción cerebral. Neymar se enfrentó cara a cara con la muerte, sin ser lo suficientemente mayor para entender lo que estaba sucediendo. Neymar se recuperó del accidente y pudo seguir adelante con su vida. Sin embargo, el incidente le dejó una marca indeleble. En un documental, el futbolista dijo que el accidente le hizo darse cuenta de que la vida es frágil y que hay que aprovecharla al máximo. Continuamos con Di María, el crack argentino, uno de los mejores extremos del mundo, pero su vida tampoco ha sido fácil. De hecho, tuvo que abandonar un partido de la Liga en el 2021 tras recibir la noticia de que su familia había sido asaltada. En el minuto 62, los teléfonos de todos en el equipo comenzaron a sonar y de repente, Di María tuvo que ser escoltado fuera del estadio, en medio del partido. ¿Qué estaba pasando? Resulta ser que su familia estaba en peligro. Los criminales sabían que Di María no estaría en casa ese día, ya que estaba jugando un partido. Mientras su esposa e hijas estaban solas, los ladrones irrumpieron en la casa y las tomaron como rehenes. Robaron todo lo que pudieron, incluyendo joyas, relojes valorados en 600.000 euros y dinero en efectivo. Después del robo en París, Di María no tuvo más opción que contratar seguridad personal para proteger a su familia. La situación fue realmente alarmante y dejó claro que su seguridad era una prioridad. Bien, la siguiente historia es desgarradora. El danés Christian Eriksen sufrió un paro cardíaco en el minuto 42 en un partido de la Eurocopa 2020 contra Finlandia. El jugador cayó al suelo de repente y los médicos tuvieron que realizarles maniobras de reanimación cardiopulmonar para salvarle la vida. Posteriormente, todos los jugadores de Finlandia, así como el cuerpo arbitral, abandonaron el campo y el partido fue suspendido debido a la emergencia médica. Según un comunicado de la UEFA, el partido se reanudó más tarde, luego de confirmar que el jugador se encontraba estable. Eriksen fue trasladado al hospital, donde se le implantó un desfibrilador automático con el objetivo de prevenir futuros paros cardíacos. El jugador se recuperó del incidente y pudo volver a jugar el fútbol a nivel profesional. El caso de Eriksen es un recordatorio de la importancia de la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Los futbolistas deben someterse a controles médicos regulares para detectar posibles problemas cardíacos. Terminamos con otro accidente ocurrido recientemente con Sergio Rico, portero del Paris Saint-Germain. Sufrió un grave accidente ecuestre el pasado 28 de mayo de este año 2023 en la Romería del Rocío, en Huelva. El jugador cayó de un caballo y fue golpeado por el animal desbocado, lo que le provocó un traumatismo cráneoencefálico severo. Rico fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde permaneció ingresado en estado de gravedad. Su familia pidió mucha prudencia en las 48 horas posteriores al accidente y ha agradecido las muestras de apoyo y cariño que han recibido. El mundo del fútbol se ha volcado con el guardameta, enviando mensajes de ánimo y esperanza. El Sevilla Fútbol Club, su club de origen, también ha mostrado su apoyo y afecto al futbolista sevillano. Rico ya ha sido dado de alta. Su accidente conmocionó al mundo del deporte y ha generado una ola de esperanza por su pronta recuperación. Y bueno amigos, estas increíbles historias nos demuestran que incluso las estrellas del fútbol están expuestas a situaciones de peligro y cercanas a la muerte. Todos lograron superar estos momentos difíciles y seguir adelante en sus carreras y vidas. Espero que estas historias les haya dado una reflexión sobre la importancia de valorar cada momento y enfrentar los desafíos con coraje. Recuerden que la vida puede cambiar en un instante y es nuestra responsabilidad hacer que cada día cuente. Gracias por acompañarnos en este video impactante. Si les ha gustado, no olviden darle like, suscribirse al canal El Once Ideal y activar las notificaciones y compartirlos con sus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Chao!